Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Yo no tengo tranquilidad, yo en todo momento estoy pensando en él. Los metieron por ahí, por ese monte para allá y hasta hoy no sé absolutamente nada. Él era mi amigo, mi único hijo varón. Tengo entendido que decían que ahí quemaban a los que desaparecían, que los quemaban vivos. El universo de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado nos habla de alrededor de 104.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluyendo víctimas de desaparición forzada y personas desaparecidas en el marco del reclutamiento forzado, excombatientes o víctimas de secuestro que nunca regresaron a sus hogares. Esto pues es un drama social, el impacto y las afectaciones sobre las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son muy graves, son persistentes en el tiempo. Con el presidente Maduro hemos llegado a un acuerdo después de las confesiones de Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar, que decidió confesar la verdad y dijo en medio de sus confesiones que había una serie, cantidades de muertos colombianos enterrados del lado venezolano, porque era la manera de ocultar y de desaparecer pues lo que yo considero fue un genocidio del pueblo colombiano por parte del paramilitarismo en esa región, ligado lamentablemente a secciones del Estado que ayudaron en ese asesinato. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Él les trabajaba, hacía 4 años trabajaba en la parada. Como 3 años que trabajaba en la parada de mototaxista. Haciendo carreras para San Antonio, para Ureña, para Cúcuta, o sea, para donde yo saliera. Pero desgraciadamente ese 20 de septiembre del 2014 se fue a trabajar y no volvió a llegar a la casa. Henry se dedicaba muchísimo al liderazgo, siempre trabajaba como líder comunal. En el momento de su desaparición era el gerente de la asociación Asoprocat, también el presidente de la Junta Trocha Ganadera, defensor de derechos humanos, también se había lanzado al consejo. Él se fue de aquí de Cúcuta ese viernes, él estaba enfermo.
El sábado la pasó en la Gabarra, me dijo que no, que se tenía que ir porque tenía que hacer reunión de junta los domingos como era de costumbre. A las 6 de la mañana lo llamó el otro chamo de abajo. Oye, Carlos, vámonos, que ya llegó el camión a llevarnos y él se fue. Y salió con su arepita y su cafecito que él llevaba. Y se fue. Y ese fue lo último que él me dijo. Y me dio la bendición, me dio un besito y se fue. La desaparición forzada es el peor de todos los crímenes que pueda sufrir el ser humano. Atenta contra la dignidad, contra la justicia, contra la libertad, desintegra a las familias. Hay familias desintegradas. Cuando el desaparecido es el jefe de hogar, los hogares se desintegran. Cuando el muchacho o la muchacha desaparecida es hija única o hijo único, cuando es esposa, cuando es mamá, cuando es el jefe, cuando quien sostiene la familia es desaparecido, se desintegra totalmente. El daño emocional, el daño económico, el daño mental, el daño material, diaria, es un dolor interminable, es un dolor que no acaba, es un dolor que solo termina cuando la persona es encontrada, así sea muerta, y el cuerpo se ha devuelto a sus seres queridos. Las personas desaparecidas no se encuentran solamente dispersas en el territorio nacional. Lamentablemente el conflicto armado llegó a zonas de frontera del país con nuestros países hermanos, Venezuela, Ecuador, de tal manera que la búsqueda se debe adelantar también en esas zonas de frontera. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas viene trabajando de la mano con la Cancillería para la implementación y puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda que implican la búsqueda en zonas de frontera. Venimos haciendo un trabajo con aportantes de información, con familiares, con organismos de cooperación y con la misma Cancillería para adelantar búsqueda en las zonas fronterizas, en particular en Venezuela y en Ecuador. Tal vez nunca vamos a enterarnos del número real de personas desaparecidas de manera forzada, porque, por ejemplo, las autodefensas arrojaban los cuerpos de las personas asesinadas al río Catatumbo. Ocurría lo mismo en el río Sardinata, en el río Tibú. Esos cuerpos y esas personas, nadie va a saber quiénes eran. No tenemos los nombres, no hay registros de ellos. Pero en las cifras oficiales de la unidad de víctimas, de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, de la misma Fiscalía, hay alrededor de 6.500 casos que han sido denunciados ante las autoridades de personas que fueron desaparecidas de manera forzada por grupos armados colombianos en todo el departamento norte de Santander. Marta Gisela Restrepo era una joven militante del M19 que había estado en Cali, había desarrollado su militancia y después de la muerte de su compañero Gonzalo Sepúlveda, ella decide irse a la montaña y a una formación, y luego ingresa al país por el Chocó junto con una columna que también ingresó por Nariño. En ese entonces fueron dos columnas, una que ingresaron por el Chocó, otra que ingresó por Nariño, y hubo enfrentamientos con el ejército y sus cuerpos nunca fueron entregados. Y estamos en esa búsqueda. Ese día, Joneri, que es uno de los que anda con mi hijo y con su papá, desaparecido, le prestó el carro a un amigo de él para que hiciera hacer una vuelta, no sé dónde, supuestamente en la parada. Como eso de las 3 de la tarde, viernes 16 de abril del 2010, él empezó a llamar a un primo de mis hijos para que fuera a desbararlo porque supuestamente estaba varado allá en la parada con el carro. El muchacho no fue porque la verdad yo no lo dejé ir. Yo le dije, no vaya por allá, usted no sabe qué trampa está entendiéndole
que si está varado, pues que deje eso por allá o mire a ver qué hace. Hubieron muchos testigos que iban en carros y comentaron de que eso hicieron trancón porque eso salieron como unas 30 motos a cerrarles el paso y a bajarlos de la camioneta. Los bajaron, los subieron a una Toyota blanca que cuando eso estaban en furor de ellos y se llevaron la camioneta del papá de mis hijos, se fueron manejándola y a ellos los montaron en la blanca, los metieron por la cancha de la parada, por ahí, por el monte para allá y hasta hoy no sé absolutamente nada. El gobierno nacional ha venido apoyando una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos que han querido poner dentro de la agenda pública la prioridad de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. La exigencia es que el Estado colombiano atienda con una política estructural y permanente la búsqueda de las personas desaparecidas, la prevención para que no sigan ocurriendo desapariciones forzadas. ¿Cómo ha sido la lucha? Dura, ha sido dura, porque no es fácil usted enfrentarse a buscar una persona como Henry Pérez, como un líder comunal que es él, como una persona reconocida, como una persona emprendedora en esa región del Catatumbo. No es fácil porque si a él se lo llevaron, lo hicieron con un fin de opacar, de callar, de silenciar, ¿qué? No lo sé. Entonces, al salir una voz por él, no es fácil. Cuando a uno le falta un ser querido y más un hijo, la vida cambia por completo, rotundamente. Y lo más duro es la incertidumbre, ¿sí? Lo más duro es la incertidumbre porque uno sabe que si tuvo un accidente o si tuvo una pelea, un problema, lo mataron, ¿no? Pero sabe uno que lo vio, le dio cristiana sepultura. Puede uno decir, mi hijo está en tal parte, allá están los restos. Pero esto que uno entre más piensa, uno se forma películas. Mi pregunta es, ¿por qué? Unas llamadas que me hicieron, que no se sabe quién sería, que eso me lo hacían al teléfono, que ellos los habían matado y que los habían enterrado al lado del río y que en el 2010 fue que llovió muchísimo y que el río había crecido y que la fuerza se las había llevado el río. Eso fue una que lo llamaban a uno, porque ellos lo llamaban a uno de parte, que llegaron a la morgue, que llegaron a no sé qué, que consiguieron de Juan Frío, cuántos muertos que llegaron. La gente lo que hace es burlarse de uno cuando uno tiene una cosa así. El 25 de abril de 1981 se dieron una serie de enfrentamientos en esa columna con el ejército y en esos enfrentamientos se dieron varias bajas por parte en las filas de los guerrilleros. Hemos identificado que alrededor de 20 años han tardado en promedio las personas en buscar a sus seres queridos desaparecidos y esto implica que el drama social es muy grande, es muy amplio. ¿Qué decirle a las víctimas que nos están escuchando? Que tenemos toda la voluntad, no solo como mecanismo de justicia transicional, sino como Estado y como gobierno, ¿sí? Queremos seguir avanzando y esta es una apuesta que va a permitir la coordinación, la cooperación y la articulación entre diferentes actores que nos va a permitir dar respuestas más efectivas, más oportunas, más integrales. Tengo 9 años que no ha vuelto a morar. Nosotros no, porque, o sea, nosotros en ese tiempo nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo porque a Ana Parada, no sé ahorita, pero en ese tiempo a los que mandaban eran los paracos. Y el que trabajara allá de eso, de mototaxi, tenía que estar a órdenes de ellos. Entonces uno se llena de miedo, de pánico, y dice de pronto por ir a averiguar, por ir a preguntar, de pronto hacen con uno lo mismo. Con la unidad de búsqueda
de personas desaparecidas en el marco del conflicto, hicimos la solicitud y se abrió un proceso de trabajo con ellos que ha permitido efectivamente ir al territorio, encontrar también las comunidades que nosotros fuimos a encontrar desde el año 2019, para explicar el caso, para contarles la historia. Ellos tenían muy presente lo que había sucedido por transmisión oral y por recuerdo y memoria de la comunidad, y han contribuido mucho también a facilitar esta búsqueda. Hay indicios a través del testimonio de las comunidades y a través de algunos testigos sobrevivientes también de esa situación. Se tiene más o menos localizado la zona, sin embargo es una zona muy difícil, una zona selvática, una zona donde igual es complejo la ubicación exacta. La verdad he tocado muchísimas puertas, muchísimas, donde hay la oportunidad, ahí inmediatamente hablo, donde hay el espacio inmediatamente lo pongo presente a él. Lo único que hice es que no se ha vuelto a escuchar más nada. De Henry no se volvió a saber más nada. Eso es como si la tierra se lo hubiera comido, porque él nunca más se volvió a saber nada. Yo me fui sola y caminé, me metí, eso queda debajo del puente, me metí hacia allá, y ya cuando se acaba el pavimento había mucho monte. Seguí como de aquí a la casa de la señora Marina, el monte. En esa se tiró un tipo de allá, un palo de eso, y que a quien buscaba, le dije a mi hijo, ¿cómo se llama su hijo? Fulano. Dijo, no, ¿y quién le dijo que está aquí? Yo le dije, son versiones, y yo escucho todo lo que digan y me meto por donde sea buscando al hijo mío. Entonces me dijo que no, que me devolviera. Devuélvase por donde vino, y si no, pues así me dijo, o usted verá. Si yo la vuelvo a ver por aquí, usted verá. Nosotros actualmente estamos acompañando 700 familias que tienen entre 1 y 3 seres queridos desaparecidos. De esas 700 familias, 140, sus seres queridos fueron desaparecidos en la frontera con Venezuela, que nosotros estamos acompañando. Nosotros hemos calculado que en territorio venezolano pueden estar sepultados en cementerios y en otros lugares alrededor de 350 personas, y hemos identificado a lo largo de los 422 kilómetros que tiene el norte de Santander con la frontera de Venezuela, 26 lugares en donde posiblemente hay personas sepultadas. Ahí tengo entendido que decían que ahí quemaban a los que desaparecían, que los quemaban vivos, que los motoserran con esas motosierras, que los vivos, eso es lo que se tiene entendido que hacían, ¿no? Que ya uno nunca había visto que sí fuera así, ¿no? Sino que uno dice lo que le cuentan a uno, que ahí lo hacían y que esos hornos eran para quemar a la gente y que la quemaban viva. Los hornos crematorios, hay 3 hornos que instalaron los paramilitares de Mancuso en norte de Santander, 2 en Villa del Rosario y 1 en el área rural de Cúcuta, en el corregimiento de Buena Esperanza. El objetivo de la instalación de estos hornos era incinerar los cuerpos. Lo que hemos podido recolectar y lo que se ha dicho en procesos judiciales por parte de comandantes paramilitares es que ellos recibieron una orden de Carlos Castaño de desaparecer los cuerpos de las personas asesinadas, porque el alto mando militar se había quejado con Castaño que en Cúcuta y en norte de Santander estaba haciendo mucho escándalo las personas encontradas muertas en las calles, en los barrios, en cualquier parte, y que entonces una forma de evitar el escándalo de que vieran a esos muertos en las calles era recoger esos cuerpos y buscar un lugar donde incinerarlos. Ahí fue el inicio de lo que se llama hoy los hornos crematorios de Juan Frío. Las víctimas de desaparición, en particular de la desaparición forzada, que están en los ríos o que fueron víctimas en hornos crematorios o en lagos donde había animales peligrosos,
tiene una realidad, y es que muy posiblemente no los vamos a encontrar. Pero eso no significa que el Estado no deba persistir en la búsqueda de estas personas y que se adelanten todas las acciones necesarias para contribuir al alivio del sufrimiento de sus familiares o de las personas que buscan. Yo no tengo tranquilidad, yo en todo momento estoy pensando en él. Yo estoy en el teléfono y veo que es un número desconocido, a mí me parece que es él o que me van a decir algo de él. Yo escucho una moto y yo me parece que es él. Tocan en la puerta y a mí me parece que es el que llega. Él era muy lindo, mi hijo. Él me decía Cucha. Me decía Cucha. Él era un amor. Era mi hijo mayor. Yo digo que personas como Henry, yo digo que no, que son irreemplazables. Él es una persona muy buena, muy carismática conmigo, demasiado consentidor, una persona que no es porque él esté desaparecido, pero de verdad que vale la pena buscarlo. Vale la pena buscarlo porque Henry no tiene reemplazo. Yo recuerdo que él me decía, yo nunca voy a conseguir una mujer, mamá, porque yo voy a vivir con usted hasta que ustedes estén viejitos. Yo voy a vivir con ustedes hasta que ustedes estén viejitos y yo me voy a envejecer como ustedes. ¿Sabes? Él era mi amigo, mi único hijo varón. No sé, yo creo que no vuelve a nacer uno igual como hijo. Siempre lo buscaré, donde esté. Un proceso muy doloroso, sobre todo para mi madre, que sufrió la pérdida de 2 de sus hijos y esta ausencia de información sobre dónde está el cuerpo de su hija, su única hija. La búsqueda ha sido muy difícil en todos los primeros años durante las épocas del conflicto. Era muy difícil llegar a la zona y muy difícil obtener información. Nosotros estando por fuera del país era todavía más complicado tener información, hacer trámites, llevar la búsqueda. Esa es la necesidad de las víctimas, tener una respuesta. Y esa respuesta es, por supuesto, la localización de su ser querido desaparecido, pero también una respuesta que debe ser integral, y debe ser integral con relación a la verdad, qué pasó, bajo qué circunstancias desapareció la persona, qué hicieron con él o con ella, pero también la justicia, y ahí diferentes entidades tienen una competencia y tienen un mandato. Esta es una nueva esperanza. Estamos caminando hacia allá con mucha voluntad de las organizaciones de la sociedad civil, del Estado colombiano, del gobierno nacional. El gobierno nacional decidió, dando un paso muy importante en la búsqueda, configurar la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta es una apuesta de Estado para dar respuestas oportunas y dar respuestas integrales, de tal manera que en el artículo 198 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se estableció la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Y tiene 2 grandes funciones que, si logramos caminar hacia allá con la voluntad del gobierno nacional y de las entidades del Estado, va a redundar en respuestas más oportunas a las víctimas. El primero es la formulación e implementación de una política pública integral para la atención, la prevención, la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada. Y el segundo elemento que tendrá
como función este Sistema Nacional de Búsqueda es la implementación y armonización del Plan Nacional de Búsqueda que lidera la VPD, en integración con el Plan Nacional de Búsqueda, que es una apuesta estratégica de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con estos dos grandes derroteros, esperamos que la búsqueda de las personas desaparecidas se convierta en una estrategia de Estado, se convierta en una política de Estado. Con la decisión del presidente Petro de crear un sistema nacional, la idea es que todas estas instituciones se junten, se articulen, se coordinen para que la labor de búsqueda sea eficaz y no recaiga sobre una u otras. Pero más allá de la cifra, tiene que ver con la coordinación institucional, la coordinación de presupuestos, la coordinación de esfuerzos, la coordinación científica, de forenses, la coordinación de unidades de búsqueda. Eso va a ser fundamental, fundamental al lado del fortalecimiento de todo el sistema. Son 104.000 desaparecidos que son reconocidos por la unidad de búsqueda y es una tarea muy grande que no puede limitarse a unos cuantos años y que tiene que ser efectivamente una política de Estado, y yo agregaría, necesitamos que esa política de Estado conduzca a que la ciudadanía, que todo el país se sienta implicado en esa búsqueda, se sienta con esa responsabilidad de contribuir a encontrar los desaparecidos o lo que queda de ellos. Y por eso nosotros hemos estado impulsando mucho que el Sistema Nacional de Búsqueda es una forma de armonizar, articular con la política pública dirigida no solo a buscar, sino a prevenir la desaparición. Porque no solamente los desaparecidos forzadamente por el Estado y en el contexto del conflicto, sino los que siguen desapareciendo hoy. Sabemos que hay alrededor de 7.000 de estos casos y que cada día que pasa no solo se dificulta y peligra esa identificación, sino que aumenta la zozobra de los seres queridos y queremos trabajar decididamente para solucionarlos. Eso es un alivio muy grande para uno, saber que alguien está interesado en hablar, en salir, en buscar a tantas personas, a tantos seres humanos que hay desaparecidos, porque son miles. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.